Bien, esta es nuestra primera unidad, ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Em, y, y observan que estoy aquí poniendo varios adjetivos a las ecuaciones diferenciales, ¿verdad? Digo que son ordinarias y que son de primer orden. Ya vamos a entender precisamente por qué le vamos a llamar así a las ecuaciones que vamos a ver en esta primera unidad. Bien, en primer lugar, como les decía ayer, cuando hablamos de una ecuación diferencial, es claramente una ecuación, pero en esa ecuación tiene que haber eh, derivadas, ¿verdad? Porque eso nos sugiere ecuación diferencial, ¿verdad? Em, bueno, aquí tenemos una definición exacta de qué es una definición de una ecuación diferencial. Y bueno, decimos que es cualquier ecuación que contiene las derivadas de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. Perdón. Esa es una ecuación diferencial. Esa es la definición en general. Y aquí tengo algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tengo esta ecuación en la que yo tengo esta derivada de y con respecto a x. Tengo aquí más y igual a x más 2. Esta es una ecuación y además cumple con que haya una derivada. Por lo tanto, es una ecuación diferencial. ¿Sí? Aquí tengo otro ejemplo. Tengo incluso, en este caso, la segunda derivada de, de x con respecto a t. Tengo también la primera derivada, luego x y luego la variable. Bueno, tengo estas funciones de la variable independiente t, ¿verdad? Igual a 0. Entonces ese es otro ejemplo de ecuación diferencial. Y también quería poner otros dos ejemplos más para que veamos que esto va a ser muy usual en el curso. Encontrar este tipo o las ecuaciones diferenciales escritas de esta forma, en esta notación. Ya hemos usado esto antes, ¿verdad? Y', 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 pero a partir de 4 en adelante, lo que usamos es un exponente o este número así entre paréntesis. Esto indica que es la cuarta derivada, ¿verdad? Cuando aparece así, esto indicará que es la cuarta derivada. Cualquier número que aparezca entre paréntesis, así, como una potencia, va a ser eh, una derivada de ese orden que aparezca ahí. ¿De acuerdo? Eh, Esto porque si queremos la derivada de orden 10, pues obviamente no vamos a estar escribiendo 10 rayitas, ¿verdad? No es eficiente, no es práctico. Bien, y algo que quiero que veamos hoy también es la clasificación de las ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Vamos a ver los tipos de ecuaciones diferenciales que hay. Y vamos a distinguir tres tipos de clasificación. Vamos a distinguir la clasificación por tipo, por orden y por linealidad. Por tipo, por orden y linealidad. En la clasificación por tipo, lo que vamos a tener es lo siguiente. Podemos tener ecuaciones diferenciales que contienen únicamente derivadas ordinarias. Ya sabemos que estas son las derivadas ordinarias. De una o más variables dependientes con respecto a una sola variable independiente. ¿De acuerdo? Si eso es así, entonces esa sería una ecuación diferencial ordinaria. Y si solo tiene derivadas ordinarias. ¿Sí? Ahora, una ecuación en la que se presentan derivadas parciales de una o más variables dependientes, y en este caso de dos o más variables independientes, se denomina ecuación diferencial parcial.
Y aquí tengo dos ejemplos, ¿verdad? Esta es una ecuación diferencial ordinaria. Claro, las derivadas son ordinarias de una variable dependiente y de una sola variable independiente. Una sola variable independiente. Si hubiera más variables dependientes, pues tendríamos que tener un sistema de ecuaciones diferenciales. Más adelante vamos a ver sistemas de ecuaciones diferenciales también. ¿Sí? Sistemas de ecuaciones diferenciales lineales. Eh, pero si ya aparecen derivadas parciales, como en este caso, eh, a esto le llamamos una ecuación diferencial parcial. ¿Sí? Una ecuación diferencial parcial. De hecho, esta es la ecuación de Laplace, se le llama esto, en dos dimensiones. Y en este caso, pues, como ven, tengo las derivadas parciales de una sola variable dependiente, perdón, una sola variable dependiente que es W, y de dos variables independientes que son X y Y. ¿Sí? Entonces, esa es la distinción. En este curso vamos a tratar nada más con ecuaciones diferenciales ordinarias. Las ecuaciones diferenciales parciales no las vamos a ver acá. Quizás ustedes las vean, bueno, los que estudian matemáticas hay una clase de ecuaciones diferenciales parciales. Los que estudian ingeniería, me parece que en métodos matemáticos para ingeniería ven un poco de ecuaciones diferenciales parciales, me parece. Pero por el momento lo que vamos a ver son ecuaciones diferenciales ordinarias nada más. Bien, clasificación también por el orden. Eh, y en este caso el orden de una ecuación diferencial ordinaria o parcial representa el orden de la derivada más alta presente en la ecuación. Así como lo que ya sabemos, ¿verdad? O mejor dicho, parecido a, a los polinomios. El grado del polinomio era el exponente más alto. En este caso, el orden de la ecuación va a ser el orden de derivada más alta, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, esta es una ecuación diferencial ordinaria de orden 3, de tercer orden. Y este es una ecuación diferencial ordinaria de orden 5. ¿De acuerdo? Ahora, en esta primera unidad, como les dije, vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Ahora creo que el título tiene más sentido, porque en primer lugar, como ya sabemos, el tipo de ecuaciones que vamos a ver son ecuaciones ordinarias. O sea, solo tienen derivadas ordinarias, ¿verdad? Y segundo, de primer orden. O sea que a lo sumo en esta primera unidad vamos a tener la primera derivada de la función en la ecuación. ¿De acuerdo? Solo van a aparecer primeras derivadas en esta primera unidad. ¿Sí? Por eso se llaman así ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto, hasta este momento? No, no. Muy bien. Tenemos también la clasificación por linealidad. ¿Sí? Y en este caso decimos que una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden es lineal. ¿Sí? Bueno, podemos escribir las ecuaciones diferenciales de esta manera, ¿verdad? ¿Sí? Lo que indica aquí es que, eh, como en este caso, eh, la ecuación está igualada a cero, ¿verdad? Y esta sería f mayúscula de x, porque es la variable independiente. Bueno, falta aquí y, falta aquí sería y prima hasta y triprima, ¿verdad?
y esto igualado a cero. Entonces, esto indica una ecuación diferencial también, que se puede escribir así, y está igualada a cero. Y me falta y, ¿no? Una ecuación diferencial, entonces, ordinaria, de orden n, va a ser lineal si esta función, así como esta que está igualada a cero, es lineal en y', así hasta y, la derivada de orden n, ¿verdad? O sea, estas tienen que ser lineales, estas especies de como de variables, ¿verdad? Sí, que son y', hasta la derivada de orden n. Si la vemos como variables de una función, tienen que ser lineales, ¿de acuerdo? Tienen que ser lineales. No nos dice nada de x, solo nos dice de y hasta y todas las derivadas de y, ¿verdad? Tienen que ser lineales, o sea, tienen que tener exponente 1. Sí, tienen que tener exponente 1. Otra forma de ver una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden que es lineal es esta. Es esta de acá. Yo tengo aquí a sub n de x un coeficiente que es una función de x, de hecho, ¿verdad? Los coeficientes van a ser así ahora, ¿sí? No necesariamente van a ser números, sino que son funciones, ¿verdad? Entonces el coeficiente de la derivada de orden n es a sub n, que es una función de x, igual a el coeficiente de la derivada de orden n-1, es una función que depende de x, le llamamos a sub n-1 x, y así. Como ven, esta debe ser la forma, bueno, igualada a una función eh, que depende de x, ¿verdad? Que es la variable independiente. Vamos a estar hablando mucho de cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, ¿verdad? En las ecuaciones. Entonces tiene que tener esta forma. Como ven, aquí todas las derivadas y también la variable dependiente tienen potencia 1, ¿sí? La otra cosa es que los coeficientes dependen a lo sumo de la variable independiente x, es decir, no dependen de la variable y también, solamente dependen de la variable x, los coeficientes, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nosotros entendemos por lineal, ¿verdad? Lo que nosotros entendemos por lineal. Y aquí están las dos cosas que les acabo de mencionar. Tanto la variable dependiente como todas sus derivadas tienen potencia 1. Y los coeficientes dependen solo de x. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo acá, esta ecuación, como ven, la segunda derivada, la primera derivada y también y, que es la variable dependiente, tienen exponente 1. Y también sus coeficientes solo dependen de x. ¿Sí? Aquí es x cuadrado, aquí es menos 5 tangente de x y aquí es 2. ¿De acuerdo? No importa cómo esté escrita, ¿verdad? Pero al momento si al momento de simplificar o algo, eh, debería quedar, algo como esto. ¿Sí? Debería quedar algo como esto, para que sea lineal. No importa cómo la transformemos la ecuación. Bien, ahora veamos una que no es lineal. Esta, por ejemplo, que es como esta, exactamente como esta. Sin embargo,
la segunda derivada es elevada al cuadrado. Entonces esta ya no es una ecuación diferencial lineal. O como esta, que tenemos un problema acá, que este coeficiente depende de x, pero también depende de y. El coeficiente de y' aquí depende de y. Entonces, estas dos no son lineales. No son lineales. Para que distingamos ahí cuáles sí son lineales y cuáles no. Muy bien. Entonces, esas tres cosas las vamos a manejar, ¿verdad? Ecuaciones diferenciales ordinarias o ecuaciones diferenciales parciales. Y como ya dije, en este curso vamos a ver ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿verdad? Clasificación por, bueno, el orden general. A veces vamos, más adelante vamos a tener esta ecuación diferencial de segundo orden o esta ecuación diferencial de orden 5 quizás, ¿verdad? De orden n en general, vamos a ver. Y en general vamos a ver ecuaciones diferenciales lineales, ¿verdad? Sí. Ecuaciones diferenciales lineales. Las no lineales son mucho más difíciles, son más difíciles de resolver. Bien, vamos a ver algunas definiciones más que competen a las ecuaciones diferenciales. Vamos a hablar sobre la solución de una ecuación diferencial. Como ven, la solución de una ecuación diferencial ya no estamos hablando de encontrar un número, ¿verdad? ¿Sí? O de un conjunto de números. No. En el caso de las ecuaciones diferenciales, lo que vamos a encontrar son funciones que satisfagan las ecuaciones diferenciales. De hecho, vamos a ver que en realidad encontramos una familia de funciones, ¿verdad? Y bueno, pero primero veamos esta definición. Toda función definida en un intervalo i que posee al menos n derivadas continuas sobre i, ¿sí? Y que al ser sustituida en una ecuación diferencial ordinaria de enésimo orden, reduzca la ecuación a una identidad, se dice que es una solución de la ecuación sobre el intervalo. O sea, si yo tengo una función en un intervalo y que... Disculpe. Si tengo una función que está definida en algún intervalo apropiado, ¿verdad? Donde existan las derivadas. Y bueno, que existan las derivadas hasta las de enésimo orden, ¿verdad? Si nosotros pues sustituimos esa función en la ecuación y llegamos a una identidad, ¿verdad? Llegamos a una identidad. Entonces decimos que esa es una solución, ¿de acuerdo? Es una solución. Bueno, veamos un ejemplo de una vez. Como lo que hacíamos cuando resolvíamos ecuaciones normales, algebraicas, sustituíamos el número y si llegábamos a una identidad, pues era solución, ¿verdad? Entonces aquí tengo un ejercicio, comprobar que esta función es una solución de esta ecuación. Entonces lo que hago es, encuentro la primera derivada, que acá la tengo. Encuentro también la segunda derivada, ¿sí? La tengo acá, ya simplificada. Y sustituyo, ¿verdad? Aquí tendría la segunda derivada, que es esto, ¿sí? Aquí lo tengo, más o menos 6 por la primera derivada. Entonces me quedaría aquí menos 12 e a la 3x seno de 2x, no, más 12 porque este está negativo y este también, más 12. Y luego menos 18 e a la 3x coseno de 2x.
Y luego 13 por y, y y es esto, ¿verdad? Y a la 3x coseno 2x. Si nosotros simplificamos todo esto, pues nos da 0. ¿Sí? Esto se cancela con esto. Y aquí 5 menos 18 es menos 13, más 13, eso da 0. Esta entonces es una solución de esta ecuación. Noten que menciono que es una solución, ¿verdad? Una solución. Es porque podemos tener, de hecho tenemos una familia completa de soluciones cuando resolvamos una ecuación diferencial. Por eso es una de las tantas ecuaciones, una de las tantas soluciones, ¿verdad? El punto es eh, que debe cumplir con la ecuación, ¿verdad? Para que sea solución. Y además hablamos de un intervalo, ¿verdad? Hablamos de un intervalo. Generalmente, bueno, necesitamos decir en qué intervalo. Aquí no tenemos, pero podemos tomar un intervalo apropiado. Incluso aquí podríamos tomar todos los reales, ¿verdad? Sí, no hay ningún problema. La derivada existe de esta función. Esta función tiene derivada de todos los órdenes. Entonces podríamos tomar todos los reales como intervalo. No hay ningún problema. Va a haber algunos casos en los que sí, el intervalo en el que lo tomamos es muy importante, ¿verdad? Muy importante. Muy bien, aquí tenemos unas cuantas definiciones más. Bien, lo que decía antes, que no es posible considerar una solución de una ecuación diferencial ordinaria sin pensar al mismo tiempo en un intervalo, ¿verdad? Hay que pensar en un intervalo de definición. A ese intervalo donde está la solución de la ecuación, se le llama intervalo de definición o intervalo de existencia, intervalo de validez, dominio de la solución, eh, cualquiera de esos nombres, ¿verdad? Y puede ser ya sea un intervalo abierto, puede ser un intervalo cerrado, un intervalo infinito, etcétera, ¿verdad? Sí, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, pues en este caso es un intervalo infinito. No hay ningún problema con que tomemos todos los reales, ¿verdad? Las derivadas existen y, bueno, se cumplen. Ecuación diferencial. Sobre todo tenemos que ver eso, ¿verdad? Que la derivada tiene que existir en el intervalo que escojamos. Muy bien, vamos a ver ahora la curva de solución. Curva de solución. La gráfica de una solución de una ecuación diferencial ordinaria se denomina curva de solución. Y ya que esa es una función diferenciable, ¿sí? Porque tiene al menos derivada hasta de enésimo orden, como hablamos antes, ¿verdad? Para que pueda ser la solución de una ecuación diferencial, tiene que tener derivadas eh, de orden hasta enésimo orden, ¿verdad? Hasta el enésimo orden. Entonces, si es diferenciable, nosotros sabemos que es continua, ¿verdad? ¿Sí? Al menos, bueno, en ese intervalo de definición tiene que ser continua. El intervalo de definición de dominio de la solución, o como lo quieran llamar, ¿verdad? Intervalo de validez, cualquiera de estos nombres. Va a ser continua en ese intervalo la función. Y entonces puede haber una diferencia entre la gráfica de la función phi, ¿sí? Y la gráfica de la solución. Ya vamos a ver un ejemplo. De hecho, más adelantito tengo un ejemplo. ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? Me parece que no lo escribí.
Bueno, pero yo les voy a dar el ejemplo. Sí, no sé, por alguna razón no lo escribí. Permítanme, lo busco ahorita. Y bueno, esta función, este es el ejemplo. Y lo que quiero que veamos es que esta es una solución para esta ecuación diferencial. Ahora, nos vamos a ir aquí a Desmos y nosotros sabemos que la gráfica de y igual a 1 entre x es esta, ¿de acuerdo? Este es un ejemplo que está ahí en el libro de Denis Hill. ¿Sí? Y bueno, esta es una solución para esta ecuación diferencial. Ahora, la gráfica de la función es esta, pero la gráfica de la solución, no sé si aquí voy a poder, así se puede, ahí está. La gráfica de la solución sería esta, y ya les explico por qué. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función, pero esta sería la gráfica de la curva de la solución, la gráfica de la solución. Hay que distinguir, ¿verdad?, entre la curva de la función o la gráfica de la función y la gráfica de la solución. El detalle es que la función y no es diferenciable en cero. Entonces nosotros no podemos tomar el intervalo de definición de menos infinito a más infinito. Entonces por eso no podemos decir que esta es la gráfica de la solución, sino que, por ejemplo, esta sería la gráfica de la solución. Esa sería, o podría ser la otra también, dependiendo ahí del contexto, ¿verdad? Pero el detalle es que no se parece en nada, o sí se parecen, ¿verdad?, pero no son iguales la gráfica de la función con la gráfica de la solución, ¿de acuerdo? Nuevamente, esto sucede porque esta función no es diferenciable en cero. Entonces aquí no incluimos a cero, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos encontrar la, la derivada en cero? No se puede. Ni tan siquiera es continua en cero. Bien, otra cosa, tenemos soluciones explícitas y soluciones implícitas. Una solución explícita va a ser una función que la podemos escribir de esta manera, y en función de x. ¿De acuerdo? Esa es una solución explícita. Y una solución implícita va a ser una que va a tener esta forma. Va a tener esta forma. Va a ser una relación. Va a ser una relación. Y no la vamos a tener despejada y en función de x. Vamos a tener despejada y en función de x. Ese es el detalle en una solución implícita. Por ejemplo, bueno, aquí tengo un ejemplo. La relación x cuadrado más y cuadrado igual a 1 en el intervalo de menos 1 a 1. ¿Sí? Siempre tenemos que pensar en un intervalo cuando tenemos una solución de una ecuación diferencial. Entonces, si ustedes, por ejemplo, hacen la derivada implícita o así, la podemos hacer mentalmente. Sería 2x más 2y por y', ¿verdad? Igual a 0. Si despejamos para y',
Tendría 2y' igual a menos 2x. Y luego paso el y a dividir y me quedaría que el 2y. Entonces me quedaría que y' es igual a menos x sobre y. Entonces vemos que cumple con la ecuación diferencial, porque la derivada sería menos x sobre y aquí la tenemos. Entonces es una solución, pero esta no está escrita de manera explícita, ¿verdad? Como por ejemplo esta. Esta sería un ejemplo de una solución explícita, ¿de acuerdo? Y en este caso, pues, se podría despejar, pero hay casos mucho más difíciles en los que la solución quizás no se podría despejar. Otra cosa que quiero que veamos es que en el estudio de las ecuaciones diferenciales es similar al del cálculo integral. Ustedes vieron en cálculo 1 que eh, para encontrar la antiderivada de una función teníamos que tomar en cuenta que bien podría haber tenido una constante la función originalmente, ¿verdad? Una constante que al momento de derivar se pues, desaparece, ¿verdad? Pero bueno, se hace cero. Entonces, la cuestión es que nosotros teníamos toda una familia de funciones o sea, para encontrar una antiderivada teníamos toda una familia de funciones, un conjunto completo de funciones que se distinguían entre ellas por tener eh, una diferente constante de integración, ¿verdad? O sea, podíamos tener infinitas soluciones para la antiderivada de una función. Al conjunto completo de esas funciones le llamamos la integral, ¿verdad? ¿Sí? Le llamamos la integral. Eh, bueno, para poder resolver ecuaciones diferenciales, que todavía no hemos resuelto ninguna, ¿verdad? Solo estamos tratando de comprender algunas cosas. La otra semana ya vamos a resolver ecuaciones diferenciales. Eh, pero al momento de resolverlas, a nosotros nos va a tocar hacer integrales. Entonces, para poder ser estrictos, ¿verdad? Tenemos que dar esa constante de integración. Entonces, lo que tenemos es una familia completa de soluciones. ¿Sí? Entonces, la solución va a tener una constante arbitraria o parámetro C. Y aquí tengo un ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Esta función en este dominio, ¿sí? En este intervalo, es una solución de esta ecuación diferencial, y por y' igual a 2. Y no importa la constante C. Entonces, si vamos a, si vamos a GeoGebra, perdón, a Desmos, y yo tengo bueno, 4x sería una, cuando la constante es 0. Pero también podría tener 4x más 1. O podría tener 4x más 2, 4x más pi, ¿verdad? Qué sé yo, lo que se nos ocurra, ¿verdad? O también 4x menos 1, 4x menos 2. Como ven, aquí tenemos una familia completa de soluciones y aquí solamente di ¿cuántas? 1, 2, 3, 4, 5, 6 constantes y tenemos, ya sabemos, infinitas constantes, ¿verdad? Infinitas constantes. Entonces yo puedo estar aquí cambiando esta constante y cada una de esas sería solución de la ecuación diferencial.
sería solución de la ecuación diferencial. Entonces debemos tomar en cuenta eso, ¿verdad? Es una familia de soluciones la que obtenemos. Una familia de soluciones. Bueno, en el caso de una ecuación de grado n, podemos tener una familia de soluciones de n parámetros, ¿verdad? Puede haber más parámetros, ¿verdad? Entonces, nuevamente, tenemos infinitas soluciones, infinitas soluciones. Y algo más, ya para terminar hoy. Una solución de una ecuación diferencial que se encuentra libre de parámetros arbitrarios se denomina solución particular. Esta sería la solución general. Esta sería una solución general para la ecuación y una solución particular para esta ecuación diferencial sería, por ejemplo, una de estas, por ejemplo, 4x más 1, raíz de 4x más 1 sería una solución particular. Está libre de parámetros arbitrarios. ¿De acuerdo? Vamos a nosotros más adelante para poder encontrar una solución particular, vamos a hacer uso de algo que se llama condiciones iniciales. Y para eso vamos a ver algo que se llama problemas de valor inicial. Entonces, vamos a poder encontrar el valor de ese parámetro y vamos a tener una solución particular. No sé si hay alguna pregunta de todo esto que se habló hoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tengo una consulta, licenciado. Muy bien. ¿Por qué el dominio en la función en el extremo izquierdo es abierto? En este caso, en este ejemplo En este 14, caso, muy dice bien. que el dominio es sí. ¿Por qué el dominio en el extremo izquierdo es abierto? O sea, menos c entre 4. No es diferenciable en ese punto. Si lo ve usted en la gráfica, no es diferenciable acá. A lo sumo tendría la derivada por la derecha. ¿Me entiende? Sí, comprendo. Por eso es que se da así, más que todo. En cuanto a la función, sí estaría definida. Pero la derivada no. Si lo vemos geométricamente, pues sería como dónde estaría la recta tangente, ¿verdad? Sí, en cada uno de estas funciones. Entonces sería por eso, no sé si tiene sentido. ¿Alguna otra pregunta? Quedó claro, ¿verdad? ¿Quién fue quien habló? Sí, quedó claro. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, miren, la otra semana